El rodete de la turbina debe fijarse con un lápiz especial como este para que la turbina no gire. Como configuramos el compresor sin conectar aceite, el turbocompresor se calibra estáticamente. Conectamos el vacío al actuador de vacío. Después de reparar el turbocompresor en el servicio de turbo, es necesario calibrarlo. Esta es la etapa final de la reparación del turbocompresor. En un turbocompresor neumático de tipo vacío, existen principalmente dos ajustes. Se trata del tope y la varilla. El tope ajusta el flujo de aire a través del turbocompresor. La varilla ajusta la presión negativa de vacío, a la que la geometría del turbocompresor comienza a abrirse. Para calibrar el turbocompresor, es necesario introducir el número del turbocompresor en la base de datos. Aquí ya lo hemos introducido. Aquí tenemos nuestro turbocompresor. Ahora veremos el ajuste de parada. En este caso, el turbocompresor, el foco en el turbocompresor, está configurado. Podemos verlo por el campo de tolerancia. El ajuste está dentro del campo de tolerancia. Ahora lo alteraremos e intentaremos configurarlo de nuevo. Es necesario ajustar el turbocompresor de forma que el tope se gire primero hacia la palanca. Al configurarlo, es necesario desenroscarlo. Durante la configuración, encendimos y apagamos el vacío para comprobar la corrección de nuestra configuración. Si los contragolpes en la geometría se seleccionaron correctamente durante la configuración. A continuación, podemos ver un gráfico según el cual también podemos ajustar y entender cómo configurar correctamente el turbocompresor. Según el gráfico, podemos observar que nuestro turbocompresor está configurado. Según este gráfico, podemos ajustar el momento por vacío, es decir, el momento de vacío en el que la geometría comienza a abrirse. En las turbinas Garrett, este momento se encuentra principalmente en la zona de menos 0,55 centésimas de bar. Para ajustar o trastornar la turbina, hay una contratuerca y una tuerca en el empuje que se pueden ajustar, mover, desplazar en la dirección deseada. Ahora que de alguna manera hemos trastornado la barra, veamos lo que obtenemos en el diagrama. El desplazamiento del momento de apertura. El comienzo de la apertura de la geometría desplazada más cerca de menos 0,6 bares. Con el fin de ajustar, es necesario girar la tuerca de la varilla del actuador neumático en la dirección en la que tenemos que cambiar. Es decir, lo tomamos y apretarlo. Así, y es preferible no apretar demasiado al principio, luego apretar, porque el ajuste puede desaparecer cuando está apretado. Entonces, aquí hemos ajustado. Puedes ver que nos hemos pasado un poco. Puedes mover el ajuste hacia atrás.
Las líneas verdes son nuestro campo de tolerancia. La línea roja es nuestro gráfico. Bien, podemos ver que hemos configurado el turbocompresor. También tenemos una máquina equipada con un indicador electrónico. También puede ver sus lecturas en el monitor. El indicador es necesario para comprobar el funcionamiento del actuador de vacío. Para ello, tenemos que poner la turbina de una manera adecuada para que podamos poner un indicador magnético al empuje. Según el indicador electrónico, podemos evaluar el funcionamiento del propio actuador de vacío. Para ello, existen las correspondientes tablas que nos indican qué valor de vacío podemos obtener en milímetros el correspondiente movimiento del actuador. Para ello podemos reajustar, podemos ver la carrera total. En este caso, vemos que la carrera del actuador de vacío es de 13,3 milímetros. También podemos crear la presión de vacío necesaria. Bien, para la presión de vacío correspondiente, vemos cómo cambia la posición del actuador en milímetros. Nuestra configuración tenía una tolerancia del 1%. Normalmente este porcentaje se utiliza para ajustar la máquina, pero para mostrar la precisión de la máquina, lo ajustamos al 1%. Para el trabajo, un porcentaje aceptable es el 3%. Ahora reiniciaremos y veremos con qué precisión hemos calibrado. En la práctica, se aplica una tolerancia del 3%. Aquí podemos ver una tolerancia del 3%. En este caso, la calibración del turbocompresor con actuador de vacío ha terminado. Nuestro turbocompresor está totalmente calibrado en el campo de tolerancia requerido. El juego completo de la máquina incluye adaptadores con casquillos de centrado. Es decir, cada casquillo de acuerdo con el diámetro de la entrada de la turbina, con el fin de centrar el adaptador. Hay tales insertos de aluminio bujes. Un manguito se coloca, una banda elástica se coloca. También hay un adaptador grande y otro pequeño para turbinas más pequeñas. En nuestra máquina es posible comprobar las turbinas con un actuador electrónico. Para ello, es suficiente saber el número del actuador electrónico. Es necesario disponer de un dispositivo ATP-1000 que funcione junto con la máquina. Un turbo con un actuador eléctrico puede ser totalmente configurado en esta máquina, solo con el dispositivo adecuado. Fijamos el rodete de la turbina. Vamos a empezar desde el principio. Hay un menú de comprobación y programación. En la pestaña Probador, podemos comprobar el actuador, el motor, el sensor de posición del actuador. Aparece un mensaje que indica que se necesita un cable rojo-amarillo, es decir, rojo-amarillo. Puedes activar el test manual y el autotest.
Para comprobar el turbocompresor en el stand, es necesario conectar nuestro dispositivo ATP1000 al ordenador con un cable USB. En este caso, el dispositivo se reinicia y el actuador debe ser seleccionado de nuevo. El actuador está conectado, podemos verlo en el PC, es decir, el icono correspondiente al dispositivo conectado al ordenador. También hay que cambiar la pestaña del botón neumático por el botón electro. Cuando el dispositivo ATP1000 está conectado, el icono ATP1000 OK se escribe aquí. Así que nuestro actuador conectado al dispositivo, el dispositivo conectado al ordenador. ATP1000 OK. Ahora podemos elegir nuestro turbo de la base de datos. También en la pestaña de pruebas aquí podemos ver si la posición del actuador corresponde a 80%. Tomó el porcentaje predeterminado de 80%. Con este porcentaje, la posición del actuador, el flujo de aire a través del turbocompresor, debe corresponder al valor del plan de pruebas. Podemos comprobarlo. Por lo tanto, con el fin de comprobar, tenemos que desconectar el dispositivo de la computadora, establecer el 80% y ejecutar la prueba. Podemos ver que el turbocompresor cumple el plan de pruebas. Tal vez la única manera de ajustar de alguna manera el turbocompresor aquí es tener holgura en el perno una vez y se puede exprimir la carcasa del compresor, suelte el soporte y ajustar nuestro consumo necesario un poco de esta manera. Pero, como la práctica ha demostrado, esta es una ventana de oportunidad bastante estrecha. Se puede ajustar dentro de límites bastante pequeños. Así sucesivamente. También podemos trazar gráficos y ver si nuestro turbocompresor cumple con el plan de pruebas. Para ello, es necesario conectar el dispositivo a un ordenador. Seleccione nuestro actuador, pulse el inicio. Podemos ver que nuestro turbocompresor cumple con el plan de pruebas. Nuestra máquina tiene la función de comprobar la válvula N75. Todo el mundo sabe acerca de esta válvula. Muy a menudo sucede que usted compra una nueva válvula de la tienda, pero el coche no va en él. Bueno, nosotros, en particular, frente a esto, también tenemos nuestra propia estación de servicio. Sabíamos con certeza que había problemas en la válvula. Se cambió por una nueva, pero el coche seguía sin funcionar. La razón era una falsificación china de la verdadera firma Pierburg. Solo una falsificación china. Externamente, no son absolutamente diferentes de ninguna manera. Incluso la fundición, hay diferentes restos de la fundición. Todo es tan parecido que es sencillamente imposible distinguir una de otra sin comprobarlo. Para comprobarlo, tenemos un cable como este, donde hay varios conectores y conectores universales para conectar nuestro 75. La máquina también tiene un conector para este cable lateral. Encendemos la válvula, conectamos nuestro N75. Conectamos los tubos a la válvula, el vacío y la salida de vacío. También hay un vacío en la máquina, una salida de vacío. Desconectamos estos tubos, conectamos el tubo de vacío al nombre de vacío, la salida de vacío a la salida de vacío. Seleccionamos nuestra válvula en la base de datos. Bueno, ya está aquí.
Haga clic en Iniciar la prueba y es necesario cerrar el tubo. И надо обязательно закрыть трубочку. Ahora, si soltamos del tubo, vemos que la característica desaparece. Es decir, el tubo debe ser cerrado por esto. Las líneas verdes son nuestro campo de tolerancia. La línea roja es la característica de nuestra válvula N75. Así que, para mayor claridad, el tubo se puede cerrar de esta manera. También puedes conectar algún tipo de neumoactuador a nuestro tubo. Así de fácil. Pulsamos y ejecutamos la prueba. Podemos ver cómo la varilla empieza a moverse suavemente. Ahora vamos a comprobar el N75 que no funciona. Vamos a ver cómo funciona. En este caso, podemos ver que con una perforación dada, la característica de la profundidad de vacío no alcanza el nivel requerido. La presión de vacío de funcionamiento en el coche es de aproximadamente 0,7 a 0,8 menos 0,8 kilogramos. En este caso, vemos que nuestro no trabajo N75 es más de 0,45. 0,45 ya no puede dar. Por lo tanto, en consecuencia, no puede controlar adecuadamente el actuador de vacío.